Gloria al Señor. Amén, hermanos. Se le acabaron las pilas. Se le acabaron las pilas al micrófono. Bueno, mientras no se nos acaben a nosotros, ¿verdad, hermanos? Póngase de pie conmigo, hermano. Vamos a continuar con nuestra serie Jesús nuestro Señor. Gloria a Cristo Jesús. Vamos al libro de Romanos capítulo 6, verso 20. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tienen sus notas, hermano. Escríbeme, aquí traigo ahí. Romanos capítulo 6, verso 20 dice: porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pues ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es ¿qué, hermanos? Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta mañana el tema segundo es esclavos del Señor. Vamos a orar. Padre, bendice la vida, Señor, de tus hijos, tu pueblo, que se han acercado para recibir y escuchar tu palabra. Señor, dame la fuerza, dame el ánimo. Señor, que tu Espíritu, Señor, pueda hablar y ministrar, Señor, a tu gente, a tu pueblo. Y no solamente a los que están aquí, sino también, Señor, a aquellos que van a escuchar tu palabra a través de otras maneras, de otras formas. Te pido en el nombre de Jesús que tu palabra corra con libertad. Señor, bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen su asiento, hermanos. Vamos a hablar acerca de esclavos de Cristo. La semana pasada comencé esta serie acerca del señorío de Cristo. Y hablaba y explicaba, hermano, cómo no hay quirios sin esclavos. No hay esclavos sin quirios, no hay un señor sin esclavos, no hay esclavos sin el Señor. Y vemos aquí en la introducción, mi hermano, que Pablo fue quien mejor enseñó a ser siervos de Cristo, no solo en sus palabras, sino también en su corazón y en su vida entregada al Señor. No había nadie más entregado a Cristo que el apóstol Pablo, hermanos. Básicamente lo dejó todo por servir y seguir a su Señor. Pero nos preguntamos, ¿era tan malo el ser siervos o esclavos de Cristo en tiempos de Pablo? ¿Era algo realmente deplorable? ¿Cuál era el precio de ser esclavos de Cristo? ¿Cuál era el precio? Porque eso es parte de lo que ha llevado el día y el tiempo presente, hermano, a como lo he explicado en otras ocasiones, ha llevado a una decadencia en la valoración del Evangelio y de Cristo mismo. Porque, como un día, y les he explicado en otras ocasiones, hoy en día lo más fácil es ser cristiano, de nombre. ¿O no? Usted va por la calle, incluso compañeros de trabajo que usted tenga, hermano, y pregúnteles, oye, ¿tú qué eres? Cualquiera te puede decir que es cristiano, aunque vivan vidas en un absoluto desorden, hermanos. La gente se le hace fácil, ¿verdad?, adoptar un cristianismo en el cual no hay ningún precio de paga. Y usted dirá, pero ¿acaso tendríamos nosotros que pagar para nuestra salvación? No malinterprete los términos. Cuando hablamos del precio, para que me entienda, estamos hablando de dejar, hermano, lo que nos estorba para seguir al Señor. Esto es lo que se entiende dentro de la teología, lo que se entiende y lo que se conoce como el señorío de Cristo. Les he explicado, hermano, que hay iglesias, hay maestros que enseñan que uno es salvo por gracia sin la necesidad del señorío de Cristo. En otras palabras, tú puedes ser salvo solamente por gracia, y si dejas que Cristo sea tu Señor, eso ya es opcional.
Pero, hermano, eso es una trampa muy sutil. Es una trampa muy sutil, porque la gracia nos lleva, hermano, a sujetarnos al señorío de Cristo. La misma gracia nos lleva a sujetarnos al señorío de Cristo. Por eso es que hoy en día ves un cristianismo tan, hermano, corrompido y corrupto, que es algo muy lamentable. Es algo muy lamentable. Una persona que no tiene a Cristo como Señor comete errores teológicos y doctrinales a través de su vida, a través de su persona. Y su cristianismo viene a ser un cristianismo muy liviano, muy light, muy hay cuando quieras, hay cuando puedas. Esa clase de cristianismo no salva, hermanos. No salva, no se engañen, no salva. Un cristianismo de cuando pueda, cuando tenga tiempo, cuando tenga chance, si es que puedo, si es que no hay otra cosa que se me atraviese. Esa clase de cristianismo no salva, no lleva a ningún lugar. Vamos al punto 1. Ser esclavos no eran palabras, era una forma de vida. Ser esclavo de Cristo era una forma de vida, hermanos. Pablo vivía para Cristo. Pablo, hermano, dedicó su vida a Cristo. Continúa adelante. Esclavos por amor a Cristo. Esclavos por amor a Cristo. Pablo estaba dispuesto a ser esclavo del Señor por amor. Hoy en día, hermano, la idea de ser esclavos de alguien es ofensivo, incluso repugnante. La semana pasada les hablaba de la humillación de Cristo, y cuando les pregunté que si te pidieran que te convirtieras en un perro, un gato, les miré la cara. Es algo muy ofensivo, más cuando has logrado cierto estatus y cierto nombre en esta tierra. Es algo ofensivo. Pero, déjame decir una cosa, ser esclavos de Cristo es la dedicación de una vida al Señor. Ahora, es cierto que tenemos cosas muy valiosas en esta vida. Dios nos da cosas muy valiosas en esta vida. Por ejemplo, el hermano comentaba acerca de la familia. Es cierto. De hecho, escúcheme. La familia es antes que la iglesia. La familia es antes que la iglesia. Pero la familia debe de servir a Cristo. Amén. Porque cuando tú empiezas a darle prioridad a tu familia antes que a Cristo, entonces estás tergiversando el papel de Dios, la ordenanza de Dios. La familia debe de buscar a Cristo, debe de amar a Cristo. Entonces, hermano, ¿verdad? El hombre no entiende, no le cabe en su cabeza, hermano, el concepto de esclavitud. A veces la gente cuando está trabajando dice es que me tienen como esclavo. Me tienen como esclavo. O a veces las esposas cansadas o las madres cansadas dando que hacer en la casa dicen, oigan, ustedes me tienen aquí como esclava. Soy esclava de ustedes. Porque sentirse esclavo a algo no es algo agradable, no es un sentimiento muy motivador, hermano. No es algo que nos aliente a algo porque somos esclavos. Y básicamente nuestro concepto de esclavo es el rango más bajo, es lo más vil, lo más bajo. Pero, hermano, Pablo, a pesar de todo, él tomó esa actitud de esclavo para con el Señor. ¿Por qué? Por amor. Por amor, porque cuando usted ama a Dios, nada te pesa hacer las cosas en Él y para Él. Por amor al Señor. Ahora, en estos conceptos hay muchas cosas muy importantes. Vuelvo a decir, la familia es importante. Amén. Es lo más importante que Dios nos da. Antes que las cosas que ganamos, que tenemos, lo más importante es la familia. Es una verdad. Dios nos ha entregado una familia para que la amemos, la cuidemos, la valoremos, le proveamos y la formemos. Dios nos ha dado esa responsabilidad. De hecho, en el huerto del Edén, lo que Dios formó no fue una iglesia. Lo que Dios formó en el huerto del Edén fue una familia. Por eso es la importancia delante de Dios. Pero déjame decir una cosa, llega el momento en el cual Dios, el mismo Señor,
que nos entregó una familia, dijo claramente que el que no deja familia por causa de él no es digno de ser llamado su discípulo. Así usted dirá, bueno, entonces ¿para qué Dios me da algo que después me lo pide? No. El asunto es que nosotros como cristianos debemos de educar a nuestros hijos que amen al Señor también. Que amen a Cristo, que busquen a Cristo, que traten de hacer la voluntad de Dios también ellos. Pablo fue esclavo de Cristo a pesar de, continúa adelante, de haber perdido todo, hermanos. A pesar de haber perdido todo. Porque Pablo lo perdió todo. Básicamente y elementalmente todo perdió Pablo. No solamente sus grados académicos. Pablo era un fariseo, Pablo era un maestro. Pablo era alguien, era un erudito Pablo de la ley. Pero no solamente perdió sus grados académicos, también perdió su familia, perdió sus pertenencias, perdió sus herencias. Filipenses capítulo 3, verso 8 dice, y ciertamente, fíjate lo que él dice de todo eso. Fíjate lo que Pablo dice de sus grados académicos, de su familia, de aquellos que lo habían rechazado, porque ese es el concepto que se entiende. Cuando Pablo se convierte a Cristo, su familia no aceptó que él se haya convertido a Cristo. No lo aceptó. No. Tú eras un fariseo. Tú eras un catedrático de la ley. Tú eras un maestro de la ley. ¿Qué te pasó, Pablo? Bueno, era Saulo en aquel tiempo. ¿Qué te pasó, Saulo? Imagínate la mamá, los papás de Saulo si vivían. Porque de hecho vivían porque Pablo cuando se convirtió era un joven. Imagínate los papás de Saulo. Saulo, ven para acá. Nosotros no pagamos una carrera tan grande de tu doctorado en la ley para que ahora salgas que te has convertido a Cristo. Imagínense los hermanos de Pablo carnales. Imagínense los otros compañeros maestros de la ley de Pablo. Pablo, ¿cómo ahora no sales que te convertiste supuestamente al camino que antes perseguías y mataste muchos cristianos de ese camino? ¿Cómo ahora sales que te convertiste a Cristo? Yo me imagino el rechazo hacia Pablo, hermano, en todos los aspectos. Yo me imagino que Gamaliel, cuando llegó a sus oídos que Pablo se había convertido a Cristo, le dijo, ¿saben qué? Quítenle sus títulos, quítenle sus grados académicos, tráigame sus certificados para acá. Él no merece eso. Pero Pablo lo declara y dice, y ciertamente aquí, todas esas cosas las tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Y lo tengo por qué? ¿Por qué? Para ganar a Cristo. ¿Quién le llama basura a su familia? ¿Quién le llama basura a su familia? ¿Quién le llama basura a sus padres? ¿Quién le llama basura a sus hermanos en la carne? ¿Quién le llama basura a sus contemporáneos catedráticos? ¿Quién? ¿Quién? Entonces es ahí donde muchas personas llega a la verdadera definición de lo que son. Es ahí donde está la verdadera definición de lo que son. Hay gente que dice, yo no voy a dejar mi familia por la iglesia. Yo no voy a dejar a mi familia por Dios. Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a dejar mi carrera, que tanto me ha costado por meterme en una iglesia. No voy a hacer eso. Esa es la definición de lo que son. No son cristianos. Son personas que no han nacido de nuevo. Una persona que no puede tener, no estoy hablando, ahora escúcheme, especificando, estoy hablando cuando la familia se opone a tu cristianismo. Pero si tú vas con tu familia y tu familia se burla de Cristo, tu familia se ríe de Cristo, tu familia se ríe de tu iglesia, tu familia se ríe del cristianismo, tu familia se ríe del liderazgo de tu iglesia, tu familia se ríe de la escritura y tú aún sigues con ellos, no eres más que una persona, eres más falso que un billete de cuero. Eres más falso que un billete de $3 y de cuero. Eres falso, eres una persona no nacida de nuevo. Porque tú no puedes poner a gentes que repudian a Cristo antes que al Señor. ¿Sientes vergüenza? Qué bueno. Qué bueno que sientes vergüenza, porque Pablo dijo claramente, lo tengo todo por basura, por amor a mi Señor. Por amor a mi Señor. Eso es perder todo. Eso es perder todo. Eso es ser esclavo de Cristo.
Eso es ser esclavos del Señor. 2, haber sido avergonzado. Pablo no solamente perdió todo, Pablo también fue avergonzado, haber sido avergonzado. ¿Qué sucedió camino a Damasco? El Señor lo humilló y lo dejó ciego. El Señor avergonzó al temible Pablo. Pablo era alguien temerario, hermanos, era un sanguinario. Pablo era un asesino. Pablo era un perseguidor de la iglesia. La historia de la iglesia hablan de un Pablo, hermano, enajenado, un Pablo violento, un Pablo que no tenía misericordia, asesinaba, mataba a los cristianos, hermano, de las maneras más atroces, porque él sentía y tenía el respaldo de los dirigentes de Israel. Él iba, hermano, ante los dirigentes, tomaba cartas y llegaba a una ciudad y él tenía el permiso de ir, perseguir a los cristianos, matarlos, asesinarlos y dejarlos tirados, hermano, o hechos pedazos, porque él sentía que era su deber. Pero entonces cuando iba camino a Damasco, ahí en Hechos capítulo 9, verso 4, fíjate lo que el Señor le dijo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? O sea, ¿dura cosa es rebelarte en contra de lo que te atribula? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor. ¿Qué le dijo Pablo a Cristo? ¿No les escuchó? ¿Qué le dijo Pablo a Cristo? No le dijo: ¿qué me vas a dar? No le dijo: Señor, ¿en qué me vas a bendecir? Señor, ¿en qué posición me vas a poner? No le dijo eso. Le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate de tu miseria, Pablo, y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hermano, con esas palabras Pablo le está diciendo a Cristo: Señor, en este momento yo me declaro tu esclavo. ¿Qué quieres que haga? Porque es lo que los esclavos tenían que decir ante su Señor. Mande su maestro, mande maestro, mande Señor. Cuando el dueño, el amo, mandaba llamar al esclavo: el esclavo, ven para acá. El esclavo llegaba y decía: ¿Qué desea mi Señor? ¿Qué quiere mi Señor? ¿Qué es lo que tiene pensado mi Señor? Esa es la expresión de que ahora, Señor, soy tu esclavo. Jesús lo avergonzó, Cristo lo avergonzó. Por eso nuestras titulaciones mundanas ya no tienen ninguna relevancia entre nosotros, hermano. No tienen ninguna relevancia. Por eso es que si en algo te ocupamos, no es por tu posición que tengas en el mundo. No es por eso. Esas cosas aquí no importan, no tienen valor. Para mí no tienen valor. Que eres esto, que eres aquello, que eres allá, para mí no tiene valor. Para mí lo que tiene valor es tu conducta. Es tu forma, cómo te has adaptado a la vida cristiana y cómo llevas tu vida cristiana. Tus posiciones externas pierden su valor, al menos aquí. Hay iglesias que sí te las valoran. Ay, hermano, el supervisor, siéntese aquí, hermanos. A ver, hazte un lado tú, por favor. Siéntese aquí, maestro, doctor, abogado, ¿sí o no? ¿Cuánto gano? A ver, háganse para allá, por favor. Déjenle estas bancas aquí. Hay iglesias que hacen eso. Pero yo estoy seguro que esas iglesias van a entregar cuentas al Señor. Porque hacen totalmente lo contrario a lo que Santiago nos dice: que no hagas distinción de personas. ¿Qué eres en el mundo? No nos importa. Lo que deseamos es que seamos esclavos de Cristo. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Tercero, haber padecido constante sufrimiento, hermanos. Pablo no solamente fue avergonzado, no solamente cayó humillado, también ahora es llamado al sufrimiento. Ahí mismo en el capítulo 9 de Hechos, el Señor le dice: te voy a enseñar lo que vas a sufrir por mí. Pero ahora en el punto 3, haber padecido constantemente sufrimiento. Según de Corintios capítulo 12, verso 10, dice: por lo cual, por amor a Cristo,
me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A ver, ¿qué necesidades tienes? No reconocen ni siquiera tu necesidad de Cristo. Hay gente que no reconoce ni siquiera su necesidad de Cristo. No reconoce ni siquiera qué necesidades tienen. ¿Por qué? ¿Por qué deja de venir tanto a la iglesia? Ay, es que tengo muchas necesidades. ¿Cuáles? ¿Te están persiguiendo? ¿Estás naufragando allá entre las islas remotas del mar? ¿Te están persiguiendo los leones, las fieras? ¿Acabas de salir de un calabozo todo nauseabundo? ¿Acabas de salir de ahí? No. Entonces, ¿de qué persecuciones hablas? ¿De qué necesidades hablas? ¿De qué angustias hablas? Las únicas angustias que padecemos son las deudas. ¿O no? ¿Estás dormido? ¡Ay, cuánto debo! Te despiertas en la madrugada, ¿verdad? Te despiertas Banco de América, Wells Fargo, y ¡ay, lo que le debo al banco! Es lo único que nos atribula y nos angustia. Pero Pablo habla de un sufrimiento real, persecuciones, angustias. Pero fíjate cómo dice Pablo ahí: pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el Señor Jesús le dijo: mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuarto, dejó una advertencia para los creyentes. Para los creyentes, amén, hermano, no los que van a la iglesia. No los que van a la iglesia, los creyentes. Las ovejas, no para la gente que va a la iglesia. Esta advertencia es para la gente que ha creído, que ha nacido de nuevo. Según de Timoteo capítulo 3, verso 10. Según de Timoteo 3, 10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. Has aprendido de eso. Padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido en todas, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos, aquí el verso 12, y también todos los que quieren vivir consagradamente en Cristo Jesús, ¿qué padecerán? No los escucho. ¿Padecerán qué? Persecución. Ahora, ¿quién nos persigue? Si yo voy a mi familia, les hablo el evangelio y ellos se ríen, se burlan de Cristo, de la palabra, del evangelio, de mis hermanos, de la iglesia. Si ellos se ríen en mi cara, ¿sabes qué? Pinto mi raya y cada quien su religión. De lejos, ¿cómo están? Bien, arrepiéntanse porque el juicio viene y les va a venir pronto. No hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. Yo no puedo ir y decirle y ser amigo o hermano de alguien que habla mal de mi padre. No puedo. No sé tú qué cara de desvergüenza tengas, pero yo no puedo. Si una persona se burla de mi Señor y se burla de mi Dios, de mi Cristo, no hay una amistad, porque la Biblia claramente nos enseña que entre ellos y nosotros, ellos tienen otro Dios, tienen otro Padre, y yo y nosotros tenemos otro Padre. Eso no quiere decir que los dejes de ver. No. Porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo se convertirán si no hay quien les enseñen? Pero Pablo enseña, hermano, y nos advierte que como cristianos y como esclavos de Cristo vamos a padecer todas estas cosas. Punto número 2, esclavos de Cristo o del César. Ahí faltó un signo de interrogación al último, póngaselo. ¿Esclavos de Cristo o del César? Continúo. César también era un señor, pero señor ahí sí póngalo con esa minúscula, señor, porque él era un Kyrios con S minúscula.
la pleitesía y el culto al César como Señor era obligatorio, hermanos. En el saludo cotidiano para nosotros, buenos días, buenas tardes, ¿verdad? Que nos saludamos, ¿verdad, hermano? Usted ve a sus hermanos, hermano, buenos días, buenas tardes, bendiciones, Dios les bendiga, nos saludamos. Pero ellos cuando se saludaban, cada saludo que se saludaban, tenían que decir, César es Dios. César es el Señor. Ellos no podían saludarse de ninguna otra manera. No podían decir buenos días, no, llegaba César es el Señor y el otro contestaba, amén, César es el Señor. ¿Te imaginas? Si era la cultura grecorromana que Pablo y la iglesia crecieron. Y fíjate hermanos, fíjate qué tremendo el poder de Dios para guardar y para sostener a su pueblo en medio de esa situación. Una situación totalmente hostil a la iglesia. Cuando alguien venía y te decía César es Señor, tú tenías que decirle César es Señor. Así era. Y tenía como en la antigua Alemania con Hitler. Heil Hitler, decían ellos. ¿Verdad? Heil Hitler, y todos contestaban de la misma manera porque tenían una adoración hacia esas personas. Hoy en día no tardan en decir I'm lover, que es I'm lover. Como dicen por ahí, el que entendió, ¿verdad, hermanos? Pero continúo. Jesús, el Kyrios naciente, hermanos. El Kyrios naciente. En medio de ese reino tan hostil, tan idolátrico, que adoraban al César como un dios, como un semidios o como un dios, hermano, se levantaba el reino de Cristo. Que él dijo que su reino no era de este mundo, como dice en Juan 18:36. Dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, dijo el Señor. Mi reino no es de este mundo. Ahí en medio de esa, imagínese, hermano, imagínese, ¿alguna vez usted ha visto un nido de víboras? No, mire, vaya a YouTube, busque un nido de víbora. Para aquellos que son amantes de las serpientes de las víboras, ¿verdad? Busque. Y usted va a ver, hermano, qué espeluznante es ver 2,000, 3,000 víboras, todas viviendo entre ellas. No se muerden, eso sí, hasta esos son amigables entre ellas. Pero es increíble ver tantas serpientes. Estoy hablando de cascabeles, serpientes venenosas. Es increíble. Imagínese que usted agarra un bebé y lo pone en medio. Escúcheme. Así es como la iglesia nació en medio de ese nido de serpientes y de víboras. Cristo, el Rey, nació en medio de ese nido. Y no solamente nació y creció, sino que estableció su iglesia y dijo que ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella. Así es que cuando si estos hombres vinieran para acá y te preguntaran, ¿qué pasó? ¿Por qué no eres fiel al Señor? Ay, es que vieras cómo sufro. Pero cuéntanos, ¿de qué sufres? Vieras cómo estoy estresado, estresada. ¿Pero de qué, chiquitín? ¿De qué estás estresado? Te dijera Pablo. ¿Qué te pasa? Hermanos, nuestras dolencias son ridículas comparadas a lo que estos hombres padecieron. Mateo capítulo 10, verso 32, dijo el Señor, cualquiera, por eso estas palabras del Señor Jesús, fíjate, estas palabras ahora tienen sentido porque vemos en medio de qué nació la iglesia. Dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces
en ese ambiente, en esa atmósfera donde la adoración era al César, donde tenías que decir, el César es Dios, el César es Kyrios, el César es Señor. En ese ambiente, tú llegabas y decías, no, César no es Dios, Cristo es Dios. Por eso estas palabras, cualquiera que me confiesa y cualquiera que me niega, yo lo negaré delante de mi Padre. Pero es una cosa, el mundo que vivimos es igual de hostil a Cristo, ¿o no? Es igual, son enemigos de la cruz y siguen porque en aquel tiempo el imperio grecorromano era un imperio de pecadores perdidos. Hoy en día no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia, nada más ponte a platicar un ratito con tu familia y vas a ver, hermano, lo que hay en el corazón de la humanidad. Y vas a ver lo que hay en el sentir de todo mundo. Vas a experimentar lo que hay. Ahí es donde tú no puedes negar el nombre de Cristo. Es donde tú tienes que mantener el nombre de Cristo en alto. Porque ya no nos acompañas a nuestras fiestas, te dicen y te preguntan, ¿sabes qué? Es que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque para ir a escuchar malas palabras, verlos emborracharse, como buenas y hermosas víboras que son, comerse una a las otras, no, gracias. Gracias, mejor me quedo a ver el Chapulín Colorado. Mejor me quedo a ver al Chavo, ¿verdad? Antes que estar allá a compartir con ustedes. Porque mira qué tremendo, hermanos. Ahí les va otra. Cáchenla, ahí les va otra. Qué tremendo. Tú no los haces venir a la iglesia. Y a su nombre. Vamos a leer. No los haces venir. Pero vamos a tener pachanga. ¿A qué horas? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué llevo? ¿Qué traigo? ¿Qué doy? ¿De a cuánto nos toca? ¿Qué? Sale, sube, va. No te tienen que rogar tanto. ¿Sabes por qué? Te voy a decir la verdad. Porque el mundo está bien oculto en tu corazón. Bien oculto en tu corazón. Tú eres capaz de vender al Señor como lo hizo Judas. Eres capaz de traicionar al Señor como lo hizo Judas. Cuando tienes esa preferencia. Por eso te lo he dicho muchas veces, una persona que tiene esa forma de vida no es nacida de nuevo. No ha conocido la gracia de Dios. Ahora, vuelvo a decir, nosotros no somos enemigos del mundo. El mundo es enemigo de nosotros. Nosotros amamos a la gente perdida, pero ellos nos aborrecen. Nos odian porque tenemos al Señor de nuestro lado. Continúa adelante. Jesús declaró que cada reino tiene su Kyrios. Jesús declara que cada reino tiene su Kyrios, hermanos. Cada reino. Mateo 22. ¿Verdad que cada país tiene un presidente? ¿No hay un presidente para todo el mundo? Cada país tiene su presidente, su gobernante. Mateo 22, 19 dice dice, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Es como que el Señor llegara ahorita y te dijera, a ver, saca la moneda más pequeña que tiene y tú sacaras uno de a 100, ¿no? Bueno, la más chica de 3, sacas uno de a 100, ¿no? ¿De quién es la imagen ahí en el de 100? Pues de Franklin. Puros Franklins. ¿Qué dice el Señor? Le dijeron de César y les dijo, denle a César lo que es de César. ¿Y a Dios? El 22, oyendo esto, esa palabra se maravillaron, significa que se asustaron, hermano. Cayeron, retrocedieron perplejos de la sabiduría de Cristo. Y, hermano, después de que se asustaron,
lo dejaron y se fueron. Ahora, nosotros como creyentes nos toca a nosotros entender, saber y decidir, hermano, a quién servimos y a quién vamos a negar. En los tiempos del Imperio Romano, los creyentes morían por Cristo. Eran perseguidos y muertos por Cristo. Eran puestos como hogueras vivas. Hay testimonios en la historia de la iglesia cristiana. Hay testimonios, hermano, donde cuando el emperador, el emperador salía así a su terraza. Salía a su terraza el emperador en su palacio, lo que fuera. Salía y el emperador decía, ¿saben qué? Como que veo que está un poco oscuro. Los sirvientes ya sabían que era momento de ir y traer cristianos, subirlos en una estaca y encenderlos. Y entonces el César decía, ahora sí veo claro. Ahora usted dirá, porque lo miro reflejado en sus ojos, yo soy salvo por gracia. La gracia te lleva a que Cristo es tu Señor. Mira, en otras palabras, muchos quieren que Cristo sea su Salvador, pero no su Señor. Estás perdido. No sabes el cristianismo, no entiendes el concepto de la vida eterna. Cristo es mi Salvador, pero mi Señor, ¿quién sabe? No entiendes. No sé a qué te convertiste, no sé quién te predicó, no sé quién te enseñó por ahí, en qué transcurso de la vida, por alguien ahí, cruzaste por ahí en una iglesia, y yo no sé qué mal manera te enseñaron, pero es la manera totalmente incorrecta. Y en otras, más adelante les voy a enseñar acerca de esto, pero es muy importante que entendamos, hermano, el precio que pagaron esos hombres. Ahora usted dirá, escúchame esto. Usted dirá, pero pastor, eso fue la iglesia primitiva. Eso fueron aquellos, pues les tocó esa suerte de morir en las hogueras y morir en el Coliseo Romano, devorado por los leones y por todo eso. Pues esos fueron ellos. Pero a mí me toca disfrutar las mieles del cristianismo y las mieles del evangelio y las bendiciones de Dios aquí en la iglesia. Escúchame, eso es similar a toda esta bola de afeminados que están aquí en Estados Unidos, que desprecian la bandera estadounidense, que desprecian a los veteranos que fueron a dar su vida en las guerras para que nosotros tengamos libertad. Cristianos malagradecidos hoy en día que no reconocen, hermano, la grandeza de la iglesia y de los mártires que dieron su vida para que nosotros pudiéramos tener una Biblia, para que nosotros pudiéramos congregarnos como iglesia. Señor, ellos ya están en gloria, pero tu camino y mi camino aún no termina. Aún estamos aquí, amén, hermanos. Aún no acaba. Esos hombres y mujeres que dieron su vida por Cristo son el precedente de lo que nosotros, yo en lo personal creo que cuando a veces por ahí los carismáticos pasa algo, por ejemplo ahorita la guerra de Israel con Gaza, que les está dando hasta para llevar, ¿verdad? A los de Gaza, ¿verdad? Les está dando, así como nos llevamos ayer la comida en Tupperware, así les está dando bombas a Gaza hasta para llevar, hermanos. Pobre Gaza, ya no hay a la puerta, están como los ratones huyendo de un lado para otro. Israel defendiéndose. Y entonces salen los carismáticos, es que Cristo ya viene pronto. Espérame un tantito. Cuando Cristo regrese, todo el mundo se va a dar cuenta. Va a ser un conflicto mundial, no nada más en Gaza, no nada más ahí, hermano, que Israel ya le dio hasta para llevar a Gaza, no nada más eso, en todo el mundo. Y entonces, a nosotros nos tocará ver esa abominación desoladora, si es que vivimos para el tiempo. Son otros temas, pero eso es parte de lo que nosotros entendemos. Punto 3, hermano, no se me duerman. Que anoche no se durmió cuando estaba viendo las series ahí en Netflix, ¿verdad? Punto número 3.
Somos llamados a servir a Cristo, nuestro Kyrios, hermano. Somos llamados a servir a Cristo. Continúo, se ha perdido el término Kyrios, el término Señor, perdón. Se ha perdido. Esta palabra marca una enorme diferencia entre la congregación del primer siglo a las congregaciones modernas. Las congregaciones cambian, incluso muchas se desvían acomodándose a la época. Pero el reino de Dios no cambia, es el mismo, hermano. Marcos capítulo 1, verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Crean al evangelio. Hermanos, el reino de Dios está aquí entre nosotros. El reino de Dios está aquí entre nosotros. Aún no entramos al reino milenial, pero el reino espiritual de Dios está obrando entre nuestras vidas, entre nuestras personas. Y ese reino, hermano, estando en el reino de Dios, nos guarda de la malicia de este mundo. Continúa adelante. Llamados en arrepentimiento. Somos llamados a servir, hermano, al Señor. Somos llamados en arrepentimiento, como dice ahí en el verso 15. Arrepiéntanse y crean al evangelio. No todo el esclavo era maltratado. Muchos, especialmente los buenos esclavos, los esclavos obedientes y fieles, se les tenía en alta estima, hermanos. Eran llamados incluso a vivir dentro de la casa del amo. Y Jesús nos llama a su reino y a ser esclavos serviciales por amor y en amor. Y el Señor nos invita a vivir en su casa. Porque aunque en aquel tiempo esos amos como el César y como Hitler y con muchos hombres a través de la historia que se han enseñoreado en una manera tirana por las naciones y con la gente, nuestro Señor, en el reino de Dios, nuestro Señor es un Señor de misericordia, de amor y de compasión. Al Señor lo he servido desde mi juventud. Desde los 19 años estoy en este camino. Y ¿sabes qué? Siempre me ha tratado con bondad, con misericordia y con amor. ¿Por qué traicionarlo? ¿Por qué preferir a familias impías antes que a mi Señor? ¿Por qué preferir a un mundo que odia a Dios antes que a mi Cristo? ¿Por qué? ¿Qué de bueno tiene mi familia que lo pueda comparar al amor de Dios? ¿Qué de bueno tienen las cosas de este mundo? ¿Qué de bueno tienen? ¿Las cosas todas se acaban o no? ¿Cuántos se recuerdan cuando compraron un carro nuevo? A ver, ¿cuántos aquí alguna vez compraron un carro nuevo? No de ahí del nuevo, 0 millas. ¿Nada más 2? Y usted dice, este carro me va a durar 50 años. Hermano, a los 5 años ya anda el carro. Ya anda como tú. Ya anda como nosotros el carro. Ya le anda doliendo. ¿Sí o no? 30,000, 40,000, 50,000 dólares en un auto. Y diario lo shineábamos. Venía un tope y ya casi lo queríamos levantar, el carro no se maltratara. ¿Qué pasa? La ropa. Esta camisa carísima, finísima, pura lana de avestruz. Las avestruces no tienen lana, pero pero le exagera, ¿verdad? No, pura lana finísima, puro lino fino. ¿Cuánto te duró? La descuidaste y una rata le llegó y le hizo un agujero así. ¿Cuánto te duró? Los zapatos, hay zapatos muy caros, ¿verdad? ¿O no, hermanos? A ver, ay, hermanos, ¿cómo le hacen? Zapatos carísimos, ¿qué? Ay, es que me hacen ampollas, ya los tiré. Pues no, que finísimos. Todo en este mundo se acaba. ¿Cómo? ¿Cómo es que preferiré? Mira, tú dices, no, es que mi trabajo es buenísimo. Al rato le caes mal al patrón, ¿sabes qué, chiquitín? Vámonos, órale.
Además ya estás viejo. Además ya te exprimimos 20 años. Órale, vamos. El que sigue, ¿o no? ¿O piensas que te van a poner una estatua allá afuera de la compañía? Yeah, right. No te dan ni las gracias siquiera. ¿Cómo es que vamos a vender nuestra vida a este mundo, a nuestra familia impía, a quien sea? No. Nada de eso vale la pena. Pablo lo dijo, todo lo tengo por basura, con tal de alcanzar el supremo llamamiento. Eso es ser esclavos de Cristo. A ese reino nos llama el Señor. Y nuestro Dios no anda con un látigo y muévanse esclavos. Y órale, hagan. No, el Señor es con amor, con paciencia, con mucho cariño. Como un padre abraza a su hijo, como un pastor levanta la oveja. Así es nuestro Señor. Él es un amo, Él es un Señor porque lo es Señor. Pero es un Señor compasivo y misericordioso. Continúa adelante. La diferencia de la palabra siervo. Esta dignifica al esclavo, hermano. Sigue siendo esclavo, pero ahora con mejor dignidad. Cristo nos dignifica llamándonos siervos. Un supervisor, un manager, un mayordomo aún son trabajadores, hermano, pero con mejor nombre. Nosotros somos siervos, pero también sabemos que somos esclavos. El Señor nos dignifica, nos da dignidad. ¿O no, hermanos? ¿Qué éramos antes de Cristo? No lo digas, porque ni nos importa. No, es que yo era... No lo digas, no me importa, no importa. Por eso no damos tiempo a los testimonios, ¿verdad, hermanos? ¿Para qué? ¿Para que nos vengan a practicar tus miserias? No, hombre, no. No. ¿Qué era? No, es que pastor, yo tengo que decirles mi testimonio. Mejor calladito te ves más bonito. Te debería de dar vergüenza lo que era. A mí me da vergüenza lo que era. Ya lo he dicho siempre. Si quieres decir que eres en Cristo, di lo que hoy eres en Cristo. A ver, ¿qué haces para Cristo? No, pues nada. Entonces, vergüenza les debería de dar a aquellos que dan testimonios y quien saben tantas cosas. Continúa adelante, la última. La verdadera salvación se demuestra por medio de la sujeción a nuestro Kyrios, hermanos. Y eso es una verdad. Tú puedes decir, Cristo es mi Salvador. No te equivoques. No te equivoques. Es un error decir que Cristo es tu Salvador si Él no es tu Señor. Y eso lo vamos a ver. Pero la verdadera salvación se demuestra por medio de la sujeción a nuestro Señor. Romanos capítulo 1, verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe a todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser, ¿qué, hermanos? Santos, ser apartados, vivir para Dios, por la obediencia, por amor a su nombre. Es que ahora somos llamados, esa palabra santos significa eso, apartados del mundo. La santificación es el apartamiento del mundo. Y no hagas lo que hizo Acán, que estés en la iglesia pero a escondidas en lo oculto, amas el anatema, guardas el anatema. Y como no nos damos cuenta, como no andamos haciendo investigaciones privadas, pues solamente tú y Dios lo saben. Pero la verdadera salvación es el apartamiento de ese mundo que odia a nuestro Dios. Y se nos llama que por amor a Cristo seamos siervos o esclavos de Él. Según de Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Somos llamados a ser siervos, hermanos, esclavos de Cristo.
Ama al Señor. Amén. Y te va a ir bien. Ámalo y vas a ser aceptado por nosotros. ¿Cómo? Claro. Claro. ¿O qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué creías? ¿Sabes cuál es parte de la labor de la iglesia? La santificación de cada uno de ustedes. Porque si ustedes no se santifican, entonces nada más le están haciendo el cuento. Cuando usted viva para Cristo, lo vamos a aceptar como parte de los hermanos de Cristo, de los hijos de Dios. Escúchame lo que te digo. Sirve al Señor mientras tengas tiempo, mientras tengas fuerza, mientras tengas vida, mientras tengas en tu vida vigor. Como dijo el rey Salomón, sirve al Señor desde tu juventud. Busquen al Señor desde su juventud. Mientras tenga fuerza, Señor, voy a invertir mis fuerzas para la gloria de tu nombre. Mientras tenga fuerzas, mientras sea fuerte, tenga fuerza, vigor en mi vida, voy a servirte, voy a amarte, voy a ser tu siervo, a servirte, Señor, para ser parte del reino de Dios y para ser parte del cuerpo de Cristo. Concluyo, ser esclavos de Cristo debe de ser nuestra prioridad, nuestro primer deseo. Vivir para Él, reconocerlo como el Kyrios de nuestra vida diaria. Ya no nos debemos al César, ya no nos debemos al César de la actualidad. Ahora tenemos a un Señor a quien debemos amar y servir por amor y no por obligación, sino con espíritu sencillo, rendirnos al Señor y a nuestro Kyrios. Vivimos en su reino y a su reino fuimos llamados a vivir para Él. La señal de nuestra salvación es nuestra sujeción y obediencia a nuestro Kyrios Jesús. Y que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude. No hay amo terrenal que te vaya a valorar tanto como el Señor lo hace en tu vida. Nadie. Lo invito a que se ponga de pie, iglesia. Póngase de pie conmigo. Vamos a orar. Vamos a hablar con nuestro Señor. Incline su rostro ahí donde está. Hable con Dios. Hable con Dios. Hable con el Señor. Señor, tú me has salvado.